vernos. Un día estar con ustedes en esta tarde, compartiendo. Veo caras conocidas. Soy muy afortunado porque de 4 invitados me vinieron 3 hoy. Así que eso es buen récord. Bienvenidos a los invitados. Y ya pues pudieron ustedes escuchar en qué estamos acá, en qué barco nos hemos subido. Y yo pues vengo de un hogar conformado, mi padre, mi madre, 2 hermanas, que con mucha ilusión iniciaron aquella aventura de matrimonio hace muchos años atrás, y producto de ello, pues, su servidor. Pero ese matrimonio no duró mucho tiempo. A los 14 años ya se estaban divorciando, conflictos, peleas, y toda aquella situación que se convierte en una pesadilla para cualquier niño. Y por eso, pues, empezó en mí aquella situación de rebeldía. Me di cuenta con el tiempo, ya conociendo el Señor, que había fallado algo en mis padres, no haber invitado a Jesús para que fortaleciera ese matrimonio, esa familia, y eso fue lo que falló. Pues yo había dicho siempre, no voy a repetir los mismos errores de mis padres para que mi vida sea diferente con mi familia. Y así pues transcurrió mi adolescencia y los años 80, aquí en Tegucigalpa. Los que somos contemporáneos se podrán identificar un poco, ¿verdad?, de lo que sucedía en aquel entonces. Recuerden que era el tiempo de la Guerra Fría, en ese teatro geopolítico a nivel de la Unión Centroamericana, el tema de los desaparecidos, el poder que tenían las Fuerzas Armadas, la influencia política que tenía en el país, y toda aquella situación, pero relativamente era sano, porque no podía salir, podía emborracharse y podía llegar a las 5 o 6 de la mañana a su casa y parte sin novedad. Y en aquel entonces ustedes recuerdan que no lo podían estar localizando a uno porque no había celulares. Entonces las madres de uno suponían, ¿verdad?, que no estaba bien. Si no hay noticias, son buenas noticias. Y si pues pasaba de las 10 de la mañana uno, ya le iban a buscar alguna posta de la policía o algo así. Así era en aquel entonces. Tuve una vida de adolescente bien complicada, porque con aquella rebeldía que surgió en mí, ¿verdad?, nunca nos hizo falta los materiales en mi casa. Regresamos a Honduras, recuerdo, yo tenía 13 años, mi padre trabajó en Naciones Unidas muchos años y nos tocó andar como gitanos de arriba para abajo. Lo material nunca faltó, pero sí lo espiritual y lo emocional. Y eso causó huellas, dejó huellas en mi vida. Pues recuerdo que en esos momentos de adolescencia, pues varios amigos míos, algunos de ellos tuvieron problemas con el alcohol, otros no lo pudieron superar, otros han ido muriendo con el tiempo, no pudieron superar esa situación. Y yo iba por el mismo camino, porque recuerdo que a los 14 años conocí a mi mejor amigo, el alcohólico. Y ese amigo me acompañó por muchos años, siendo adolescente. Pues llegó una etapa en mi vida en la que reflexioné y dije, bueno, si sigo este camino, pues no voy a llegar a ningún lado. Y recuerdo que en 1982 aparece en los diarios de aquí del país un anuncio: joven hondureño, si quieres servir a la patria, únete a la Fuerza Naval de Honduras. Te esperamos en Puerto Cortés. Pues dije yo, esto ha de ser para mí. Voy a experimentar tal vez esa rebeldía y esa falta de enfocarme en lo más importante en mi vida, que es por la falta de disciplina o falta de algo. Pues miren que me enrolo en la Fuerza Naval de Honduras y empieza pues mi entrenamiento. Tenía la fortuna de haber aprendido inglés y portugués, entonces mis superiores vieron eso y me empezaron a dar un entrenamiento orientado hacia la parte de inteligencia militar. Y en aquel entonces ustedes recordarán, ¿verdad?, el tema ese, ¿verdad?, de la Guerra Fría, que todo lo que era oposición al
sistema político que imperaba en aquel entonces era considerado ñángara, que tenía ideas raras, diferentes. Y a todo aquel que promulgara ese tipo de ideología era perseguido. Pues recuerdo que fui testigo de varias situaciones, de que jóvenes eran capturados y pues tuvieron un desenlace pues, que recordamos con mucha tristeza. Pues miren, en aquel entonces las Fuerzas Armadas habían sido rigurosas, entonces, pero recuerdo que eso, lo único que dejó en mí fue una huella de patriotismo, de querer servir al país. Yo estaba dispuesto, como había crecido con esa falta de amor familiar. Mi corazón era un corazón vacío, yo no tenía amor, no sentía amor. Entonces no me importaba vivir o morir, ¿verdad? Lo que saliera. No deseaba lo mejor para mí porque tampoco me había preocupado por ello. Pero sí empecé a ver así algunas situaciones complicadas ahí a nivel de mi tiempo en esa institución, a tal punto pues que ahí es cuando todavía no me daba cuenta que el Señor estaba tratando con mi vida. Un par de compañeros murieron, uno de ellos murió a mi lado, ¿verdad? Yo siempre cuestionaba ahí aquello y decía, bueno, yo tengo suerte porque no era la primera vez que exponía mi vida a la muerte, sino que en 2 ocasiones anteriores, y seguía con vida. Y yo decía, soy un hombre con suerte. Pero no me daba cuenta de que el Señor tenía algo preparado para mi vida en un futuro. Pues miren que con el tiempo decidí que no era para mí esa situación, ese tipo de vida. Dije, bueno, voy a probar ahora entrar a la universidad. Y así hice. Entré a la universidad a estudiar la carrera que seleccioné. Y el problema es que salí de un lugar de encierro, ¿verdad? Con aquella disciplina de las Fuerzas Armadas, y estando estudiando fui a dar a un ambiente más libertino, y ahí empezaron pues otro tipo de problemas, porque había acceso a todo, a licor, mujeres, y todo aquello que ustedes se pueden imaginar, pues que uno como estudiante universitario se expone. Pues miren que esa vida, el primer año recuerdo, pues que no aproveché mucho, porque estaba enfocado en otras cosas, pero después empecé a ver la realidad de la vida, que los años iban pasando, pues sí tenía que aprovechar el tiempo. Y recuerdo que en aquella situación que había quedado de enemigo de mi padre, que a él lo culpaba de todos los problemas que había vivido en mi hogar, en mi familia, y yo no hablaba con él, tenía años de no dirigirle la palabra, y pues en una situación de esas sentía que el vacío, sentía que no podía ser feliz y que necesitaba pues de alguna manera tener esa figura paterna conmigo. Pues miren que recuerdo que recibo una primera invitación en el año 85, por ahí, 86. Un joven que me encontré en la calle me dice, mire, me dice, quiero invitarlo a unas reuniones interesantes, va a escuchar unas charlas, le va a gustar, sirven una merienda. Bueno, dije yo, bueno, y por lo menos voy a ir a comer algo. Y recuerdo que llego a ese grupo de muchos jóvenes había y nos empiezan a hablar de temas raros, ¿verdad? Y que había que leer unos libros de Samael aún peor, y que el cuerpo astral y que no sé qué. Y miren que salí asustado de ahí. Me di cuenta de que así como existe el bien, también existe el mal. Salí de ahí, de esa organización, no sentí que eso llenara mi vida vacía, porque yo andaba buscando cómo llenar ese vacío en mi corazón. Pues miren que con el tiempo recibo una segunda invitación. Esa segunda invitación, pues llego al lugar y encuentro unos tipos vestidos de unas túnicas anaranjadas, cantando en una lengua que yo no conocía. Solo recuerdo que decían Hare Krishna, Krishna Hare, no sé qué, con unas panderetas. Y ahí estuve 6 meses, ¿no?
yo no entendía lo que decía, pero yo decía, aquí tengo que conseguir algo, algo que me llene. Lo único bueno que conseguí, pues, era que pude adelgazar un poco, porque era comida vegetariana, frísolas, y la comida era buenísima. Pues me di cuenta que tampoco era para mí. Luego recibo una tercera invitación y me dice un maestro, un profesor de la universidad, mire, me dice, quiero invitarlo el día viernes al Hotel París a las 7 de la noche. Eso fue en el año 1989. Pues dije yo, bueno, una invitación de ese tipo no se puede rechazar. Uno estudiando, pues no tiene muchos recursos. Me voy vestido, bañado, perfumado al hotel y pregunta, ¿dónde es la fiesta aquí? La recepción. Mire, fiesta, me dice, voy a encontrar allá en el pasillo un grupo de hombres ahí que se reúnen a cenar, me dice. Es una cena. Bueno, dije yo, voy a probar a ver si es allí. Y cuando llego, recuerdo que había una mesa afuera del salón y se ponen de pie los hombres cuando me ven llegar a quererme a dar la bienvenida, muy amables ellos, sonrientes, y pues a quererme abrazar uno de ellos. Entonces mi reacción fue de rechazo, ¿no? Claro, yo venía de aquel ambiente militar, donde no había contacto físico, mi padre no teníamos una relación física de padre e hijo. Entonces yo rechazaba todo aquello, hasta que fueran muestras de afecto físico. Y pues llegué a la reunión, me habían invitado a una reunión así como esta, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Pero miren que a esa reunión yo llegué a criticar, mira, allá está el empresario, aquel dueño de la gasolinera, se un pícaro, el otro también. Bueno, dije yo, aquí me han invitado a que a un grupo de rehabilitación para pícaros y para gente que no actúa bien, o a qué me han invitado. No escuché el testimonio esa vez, pero recuerdo que seguí asistiendo a esa reunión, a esa reunión de la dejé de fijarme en la comida y me empecé a fijar en los testimonios. Empecé a escuchar cada historia en donde yo decía, no, eso es fantasía. ¿Cómo es posible que un hombre pase por situaciones tan complicadas en su vida? Y que ahora, pues, solo por decir, creo en un Dios vivo, su vida va a cambiar. Eso no es así, desde. Y cuestionaba toda aquella situación. Pues miren que con el tiempo encuentro a la víctima, mi actual esposa, que andaba buscando una esposa, pero la andaba buscando a mi medida, como la quería yo, y que se ajustara y se adaptara a las condiciones que yo iba a poner. Pues cuando uno anda de novio, uno ofrece cielo y tierra, pero cuando pasa la luna de miel, pues uno se da cuenta de la realidad, ¿verdad? De que somos dos personas completamente diferentes, con objetivos tal vez diferentes. Y eso sucedió en mi vida con mi esposa. Nos casamos y empezaron las situaciones que yo decía verde, ella decía amarillo, yo decía rojo, ella decía anaranjado. No nos podíamos poner de acuerdo. Y empezaron las discusiones. Y yo pues quería seguir llevando esa vida de soltero, que fue una de las condiciones que yo mentalmente, así llegué al matrimonio. Y mi esposa definitivamente, como ninguna mujer, va a aceptar una situación de esas, que el hombre llegue al matrimonio y quiera llevar una vida paralela a esa. Pues mira, empezaron los problemas y empezaron a llegar nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos maravillosos, 3 varones, el mayor tiene 31 años, el menor 23 años. Soy orgulloso padre de esos 3 muchachos que no se encuentran con nosotros aquí en Honduras, pero sé que donde estén, están bien, porque están con el Señor. Empezaron a llegar nuestros hijos y yo pues empecé a repetir esa misma historia, estaba repitiendo, que mi padre pues había dejado como ejemplo. Pero yo no lo culpo a él ahora que me di cuenta, sino que me di cuenta que cuando Dios no está de una manera para fortalecerlo aún en su vida,
uno es capaz de tantas cosas, un hombre, ¿verdad? De barbaridades, y que uno cree que son cosas normales, que son parte del actuar normal de cualquier hombre, de cualquier persona. Entonces ahí empezaron los conflictos y como yo andaba en una situación que me había salido de mi camino, ¿verdad? Porque para mí era lo más importante, era tener dinero, fortalecer mi situación financiera. Trabajaba en una institución bancaria, ahí tenía acceso a varias opciones, y empecé a convertirme en un empresario, estando en la institución bancaria. Después de estar viviendo en Islas de la Bahía varios años, pero la vida que llevaba pues no era la vida que uno desea para un hombre, para un padre de familia. Y pues esa situación nos llevó a algo pues en donde ya empezamos a hablar de separarnos, de divorciarnos con mi esposa. Y pues yo caí, recuerdo, en una depresión porque también empezaron a fallar en el aspecto laboral. Tuve problemas en las inversiones que había hecho, también empecé a tener problemas. Y cuando uno tiene y se siente, y uno está solo en la vida, no tiene ese apoyo del jefe, uno pues le toca sortearse la vida como puede. Lamentablemente, pues uno no tiene una escuela como padre para enseñar a sus hijos a cómo ser buenos hombres o buenos padres. Yo no tuve el mejor ejemplo. Entonces mi situación, mi familia, era una situación muy complicada. A mis hijos no les daba el tiempo adecuado. A mi esposa habíamos dejado de tener esa relación cercana de comunicación. Entonces nos habíamos convertido en dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Pues llegué a esa situación en donde yo no hallaba qué hacer, me encontré sin salida, me encontré en ese hoyo profundo que muchos sé que hemos estado, nos hemos sentido estar en algún momento de nuestras vidas. Y ahí fue donde recordé, porque me había alejado de Finet. Ahí fue donde recordé la Finet. Entonces, en aquella oración pobre que pude hacer, sintiéndome desesperado, dije, Señor, que alguien me invite a esas reuniones que yo asistía, porque a mí me da pena ir solo voy si me invitan. Mire que al día siguiente recibo una llamada telefónica. Cristóbal, me dice, ¿estás aquí en San Pedro? Me dice, sí, en San Pedro Sula, aquí estoy. Mira, te llamo para invitarte, me dice, a una cena. ¿A dónde? Le digo, ¿ves la FINEC? Sí, me dice. ¿Cómo sabes? Mira, le digo, esta llamada yo la estaba esperando. No me preguntas por qué, pero yo estaba esperando que alguien me llamara para invitarme a la FINEC. Pues me dice, el día lunes me dice, en el Hotel Copán Sula, ahí nos reunimos, llegaste a las 7 de la noche. Pues recuerdo que yo llegué, porque uno puede llegar a la FINEC de muchas maneras. Ustedes conocen, puede llegar en camilla, arrastrado, porque lo lleven arrastrado a uno, pero porque muchas veces uno no quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad? Y somos testarudos, nos creemos machos y que podemos resolver las cosas de nuestra manera. Pues yo llegué desarmado, con la esperanza de encontrar algo bueno en esa reunión. Y recuerdo que cuando empiezo a entrar en aquel salón de aquel hotel, empiezo a escuchar una música, unas alabanzas. En FINEC antes había alabanzas antes de las reuniones de capítulo. Y empiezo a escuchar aquellas alabanzas y empiezo a enfocarme en lo que decía una de ellas. Decía, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Miren, esas palabras tocaron mi corazón, mi mente, y recuerdo que yo sentí como que alguien me había puesto su mano en mi frente y sentí un calor que empezó a recorrer mi cuerpo. Llegué como pude al salón y recuerdo que empecé a llorar. Y era un llanto que no podía detener. Se fue toda la reunión tras hacernos en aquel llanto. Terminó la reunión, yo seguía llorando. Me di cuenta esa noche, cuando iba de regreso para mi casa, que ya no estaba regresando a mi casa a las 4 o 5 de la mañana con olor a alcohol y otros tipos de olores.
para que mi esposa, mi pobre esposa, me estuviera esperando desvelada, sino que yo iba a mi casa de regreso a las 10 de la noche, en aquel vehículo, sintiendo una paz tremenda, una paz, una sensación, un sentimiento que nunca había sentido en mi vida. Me sentí tan liviano, tan relajado, que me habían quitado un peso de encima. Y recuerdo que llego a mi casa, mi esposa ya estaba acostada. Me imagino que con el tiempo ella me dijo, mira, esa primera reunión, no me asusté que llegara tan temprano a la casa, me dice, porque no venía hasta tarde. Pues yo recuerdo que a partir de esa reunión, empezó en mí aquella hambre de hacer, por servir, por conocer más del Señor. Recuerdo que nunca había leído la Biblia, palabras, entonces compré una Biblia, empecé a leer un poco de la palabra del Señor. Empecé con mucho temor a querer sentarme en la mesa con mi familia, porque yo comía aparte, y después empecé a querer orar por los alimentos, cosa que nunca habíamos acostumbrado a hacer. Y la primera vez me acuerdo que me quedaba viendo a mi esposa como diciendo, bueno, ¿y ahora qué te pasa? ¿Verdad? Algo querés aparentar. Y recuerdo que empezaron a haber esos cambios. Yo decía antes, Señor, cámbiame a mi mujer. Y yo me refería a que me diera una mujer diferente, pero empecé a ver un cambio en ella misma, porque ella empezó a ver un cambio en mi persona. Mis hijos ya se acercaban a mí, me tenían temor, porque yo tenía un carácter muy agresivo. Empezaron ellos a acercarse a mí, yo empecé a dedicarles tiempo, y así poco a poco el Señor empezó a trabajar en mi corazón, cosa que yo realmente solo no hubiera podido hacer. Pues miren que el Señor es tan maravilloso. Me di cuenta de que ya no sé, yo no estaba solo. Antes de eso me sentía solo, me sentía que yo tenía que buscar la manera de salir adelante. Sentía la necesidad de superarme. Entonces empecé a sacar una maestría aquí, otra maestría acá, a quererme estar en todo. Pero me di cuenta después que eso no es lo más importante en la vida. Ni la situación económica de bonanza, ni el dinero, ni los títulos que uno pueda tener, sino que si uno no tiene ese acompañamiento, ¿verdad? Esa compañía de aquel que nos dio la vida, estamos en una vida sin sentido. Pues miren que el Señor pues empezó a tratar con mi vida. Me di cuenta que cuando uno empieza a fortalecerse más en la fe, el mal también, el enemigo empieza también a tratar con uno, a tratar de atacarlo a uno. Recuerdo que mi madre cae enferma con una septicemia, se le perforó un divertículo, la llevamos grave al hospital, y la cosa es que el seguro se le había vencido, no tenía seguro de vida. Fueron 70 días de hospitalización, 25 días de cuidados intensivos, y ahí me di cuenta de algo, fraterno, de que la oración de rodillas uno puede ganar muchas batallas. Y recuerdo que mis fraternos, mis grupos de fraternos me dijeron, me dieron esa lección, y me dijeron, mire fraterno, si usted quiere ver a su madre que salga con vida de este hospital, porque las probabilidades eran casi nulas, ore, ayune. Y yo no creía en nada de eso. Y recuerdo que empiezo a seguir esas indicaciones, esas recomendaciones, y bueno, ahí está privado, pero me tocó responder con los bienes que tenía. Y así me fue desprendiendo con dolor mi corazón, porque para mí era lo más importante en aquel entonces, y me tuve que ir desprendiendo poco a poco de mis activos, de mis bienes preciados. Pero miren que al final mi madre salió con vida,
Yo recuerdo que yo llegaba a las 5 de la mañana para que no me anduvieran siguiendo los de la administración a quererme cobrar. Y llegaba a leerle la palabra a ella. Ella estaba en un coma inducido, pero recuerdo que cuando ella se recupera, ella me dice, mira, me dice, lo que me daba fortaleza para seguir luchando, eran las palabras que vos me leías en la Biblia. Así que gracias. Gracias a eso, mi madre, pues, se acercó al Señor, mis hermanas también, y seguía aquella situación de distanciamiento con mi padre, que yo, pues, el orgullo, el rencor, pesaban más en mi corazón que el perdón que yo necesitaba tener para perdonar a mi padre. Miren que con el tiempo, recuerdo que el Señor nos regaló un negocio próspero y estábamos luchando con mi esposa. Pero miren que cuando el enemigo, pues ahí está siempre, y si uno se empieza a enfriar, en esa época recuerdo que me empecé a enfriar un poco, me empecé a dedicarle más tiempo a los negocios, y asistir a mis reuniones de fraternidad, y ahí pues empecé a ver esa tentación que uno ve como hombre, que no solamente es el alcohol, las mujeres y otro tipo de tentaciones que uno se ve expuesto. Y recuerdo que en aquella situación, pues viene la situación política del país, el golpe de Estado, quebramos la empresa y no me quedó otra que dejar mi orgullo para atrás, que yo había prometido no volver a trabajarle a ninguna empresa, no ser empleado. Y ni modo, me tocó hacerlo. Y empecé a aplicar para tener alguna opción de trabajo. Ustedes se acuerdan lo difícil que era. Y me parece de todas aquellas aplicaciones una respuesta positiva en Naciones Unidas en África, en Angola. Pues yo ya regañadientes fraternos, agarré mis maletas con mi esposa y mis hijos y nos fuimos por 3 años a vivir a un país donde no conocíamos a nadie, Angola, un país que había salido de una crisis política, había estado en guerra por más de 40 años, en donde las condiciones de todo tipo de seguridad, higiene, limpieza, no había mucha agua potable en los lugares, la situación de seguridad no era muy buena. Y a mí me tocaba, miren, coordinar un programa de ese país. Y lo primero que hice, cuando uno es miembro de esta organización, uno tiene fraternos, hermanos en todos lados. Y yo lo que hice, lo primero fue eso, ¿verdad? Cuando sabía que iba para Angola, contacté busqué al presidente de la organización allá, me puse en contacto con él, y le dije, bueno, que estaba en el país y quería asistir a las reuniones. Y recuerdo que me dice, mire, me dice, va a ir a tal lugar, voy a avisar un día antes de la reunión, ¿a dónde va a ser? Qué raro, dije yo, bueno, yo lo voy a llamar, me llama, me dice, va a ser en tal lugar, me dice, en un hotel, en tal lugar, a tal hora. Entonces le digo al motorista que me habían asignado, mire, me dice, le digo yo, necesito que me lleve a tal lugar. Dice, pero ahí es bien feo, bien retirado. Bueno, pero tengo una reunión ahí, se me puede llevar. Y recuerdo que llego a esa reunión, todo oscuro, en un hotel, ahí estaba oscuro, la puerta cerrada. Y toco, y me abre un tipo, ya me identifiqué, no, pasa adelante, me dice, sí. Y llego a un salón, me quedan viendo como alguien raro. Bueno, definitivamente no parecía africano, pero y porque era extraño. Entonces llego y me dicen, bueno, preséntese. Entonces me presenté y empiezo a compartir con ellos. Les digo, miren, mi país, para que conozcan un poquito, agregando a mi presentación, la fraternidad pues tiene alrededor de 300 a 400 capítulos. Nos reunimos en lugares públicos, en restaurantes, hoteles, etcétera. Tenemos seminarios de formación de líderes, que digo yo, y estamos ahí pues luchando. Y me estaban viendo ellos con aquellas miradas de asombro. Ya me despedí, ¿verdad? Terminó la reunión y les digo, bueno, el próximo tal día, a la misma hora, en el mismo lugar. No, me dice, yo le voy a avisar a dónde. Qué raro, dije yo. A la siguiente reunión, también,
Ya me llaman, me dicen, va a ser en tal lugar, llego a la reunión, recuerdo, y no pude aguantarme la curiosidad. Al final de la reunión le pregunto al presidente, le digo, ¿por qué se reúnen en tantos lugares diferentes? No tienen un lugar fijo en mi país. Cada capítulo tiene su lugar donde se reúne. Cada semana, en el mismo horario, en el mismo lugar. Mire, me dice, si le digo, tal vez usted no vuelva a estas reuniones, porque aquí nos estamos reuniendo de manera clandestina, me dice. Usted sabe que el régimen político de este país no estamos autorizados, somos una organización ilegal. Y si aquí viene una redada, la policía me dice, nos lleva a todos presos. Así que, si usted no vuelve, me dice, lo vamos a comprender. Pues miren que el Señor me inquietó, me dijo, no hay que hacer algo por estos hombres. Ya había asistido como a 3, 4 saeles, llevaba todo el material, recuerdo que nos habían compartido, y le digo al presidente, hagamos un seminario avanzado de líderes, allá en Honduras lo hacemos, así. Ya organizamos uno y empezamos ahí a formar a la gente. Imagínense que una ciudad de 10 millones de habitantes, solo un capítulo había, ese era el único capítulo, una ciudad de 10 millones de habitantes. Empezamos entonces a formar aquellos hombres y lo que ellos oraban siempre era para que les dieran la personería jurídica, la autorización del Estado para poder operar ellos. Porque ellos me decían, ustedes son tan bendecidos en Honduras que se pueden reunir en cualquier lugar público y aquí nosotros no. Queremos eso. Pues miren que a los 2 años de estar allá, casi a los 3 años, llega un hombre contento y le habían aprobado la personalidad jurídica de la fraternidad, ya podían ellos. Pues a partir de ahí empezó a crecer la FINEC, recuerdo. En aquel entonces, miren que todas las plagas habidas y por haber empezaron a afectar. Me di cuenta que el Señor estaba tratando con mi vida. Recuerdo que me dio malaria, esa malaria del falciparum, que es el mosquito, la larva, la malaria que ataca el cerebro, que si uno en 3 días no se trata, es parte de las estadísticas. Me dio malaria. Y el Señor me salvó de esa. Allá las carreteras y los caminos rurales habían quedado llenos de minas por la guerra. Recuerden, la historia de Angola, pues es una historia complicada, porque estaba los de izquierda apoyados por Cuba, ¿verdad? Y otros países con esa ideología, y los de derecha estaban siendo apoyados por Estados Unidos, por los sudafricanos. Entonces habían 2 frentes. Parte de esa aniquilación, donde murieron más de 3 millones de angolanos en ese conflicto político, étnico, dejaron minado todo. Entonces ahí era noticia todos los días de que moría la gente porque se paraba en una mina o un vehículo pasaba por la mina y estallaba. En varias ocasiones vehículos estallaron donde nosotros íbamos a pasar, que nos tocaba viajar mucho en las misiones, y a nosotros nunca nos pasó nada. Pero ahí yo ya no me consideraba un hombre con suerte, sino que me consideraba un hombre bendecido. Porque siempre que antes de salir a cualquiera de esas misiones, mi esposa me bendecía y me protegía, invocando al Espíritu Santo. Y miren que mi esposa y mis hijos, en vez de reclamarme por aquella situación, porque tenían su lado positivo también, viajábamos mucho, hay las condiciones de trabajo y las condiciones de vida muy buenas, pero pues sentí el llamado de regresar a mi país. Me estaban ofreciendo otra sede, pero también en un lugar tal vez más complicado, y dije no, mis hijos ya están en la etapa de adolescencia, tengo que regresar a mi país, y sentí ese llamado de regresar a mi país. Siempre había querido servir en la FINEC a nivel internacional, entonces el Señor me empezó a llevar para compartir mi testimonio. Ya todo lo que había escrito en estas papeletas, los invitados en estas papeletas, una nota, todo lo que uno quiere cambiar en su vida y le quiere pedir al Señor. Pues miren que yo ya decía, mejor las voy a llevar fotocopiadas porque no pasaba de pedir. Eso es lo que quiero cambiar.
¿Y qué es lo que quería cambiar? Dentro de todas aquellas cosas que yo quería cambiar, era tener ese acercamiento con mi padre, poder tener ese corazón de perdón con mi padre. Pues miren que el Señor empezó a bendecirme, estando aquí en Honduras, a pesar de la situación. Además de pedirle que me permitiera servirle a nivel internacional con mi testimonio, de poder servir en diferentes organizaciones. El Señor pues me permitió que fuera presidente de mi colegio profesional, el Colegio Ingeniero Agrónomo de Honduras, y ahí pude pescar varias personas que han compartido testimonio aquí. Uno de ellos, Julio Mariano, que estuvo con ustedes, y otros más. Entonces el Señor, pues sentí y le agradezco a Dios por darme ese don de poder pescar hombres y traerlos a los pies del Señor. Pues miren que la situación, pues lo único que me hacía falta de resolver, que yo había pedido siempre, estas papeletas, aparte de que Dios me diera un corazón de amor para mi familia, de servicio, que me liberara del alcoholismo, de las mujeres y de todo aquello que son parte de la vida de un hombre normal. Solo me hacía falta algo, que el Señor me respondiera, ese perdón del corazón para mi padre. Pues miren que yo estaba un día en mi oficina. ¿Recuerdan cuando uno miraba a los pichinitos, a los muñequitos, el diablito aquí hablándole, el angelito? Y me decía el diablito, ¿tú por qué vas a ir a pedirle perdón a tu padre si tu padre fue el que te dañó, te trató mal y te hizo la vida y te complicó la vida? Entonces, él tiene que venir a pedir perdón a ti. Y por otro lado, escuchaba, ¿verdad? El angelito. Tú tienes que ir a pedirle perdón a tu padre porque en la palabra lo dice. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. En la Biblia no dice, si tu padre es bueno, hónralo, o si tu madre es buena, hónrala, sino que habla en general. Pues miren que pudo más el bien que el mal. Y recuerdo que me veo yo, sin explicación alguna, en la casa de mi padre, tocándole la puerta, después de más de 2 años de no verlo. Y recuerdo que cuando él abre la puerta, yo dije, este hombre me va a insultar, me va a reclamar, porque un hombre de un carácter fuerte. Y más bien cuando él me ve llegar con aquella sonrisa, aquella gran sonrisa, que irradiaba amor en su corazón. Y recuerdo que cuando sale a abrir la puerta, me da aquel abrazo que nunca nos habíamos dado en la vida. Un abrazo que yo sentí diferente. Y la necesidad de ese abrazo que toda la vida la habían sentido. Y lo que me dijo mi padre fue, hijo, perdona. Yo también eso es mi padre, perdona. Hijo, te amo. Nunca me había dicho, me amaba. Yo también le dije, tampoco lo había dicho, te amo. Y nos fundimos en aquel abrazo interminable. Los dos lloramos y nos perdonamos. Y a raíz de ese momento, eso fue en el 2014, a raíz de ese momento, yo empecé, mi vida cambió. Sentí que esa cadena que todavía no había liberado de rencor y de falta de perdón con mi padre, había sido rota. Empezamos a tratar de recuperar el tiempo con mi padre ya era un anciano en aquel momento, y mi padre sigue siendo un anciano porque Dios ha permitido que siga entre nosotros. Ayer cumplió 91 años mi padre, y Dios me ha permitido hacer tantas cosas con él para él. Ayer me tocó, imagínense, para poderlo sacar a comer algo, porque lo trajimos con mi familia a comer algo. Me tocó rasurarlo, bañarlo, vestirlo, y que él luciera pues sus mejores galas para poder compartir con la familia. Y yo me sentí tan bien, me sentí tan bendecido de poderle servir a él de esa manera. Y compartimos un momento maravilloso. De aquellos momentos que uno dice, ojalá que este momento no termine, que dure más, porque con 91 años mi papá es bien debilitado, su salud física está muy mal, casi no puede moverse, caminar, ¿verdad? Pero
conducí en silla de ruedas, digo yo, pues tal vez la última salida que tenemos para poder compartir en un lugar, en un ambiente ameno. Pues miren que mi vida ha sido bendecida desde aquel 1994, donde entré en ese salón y escuché esa alabanza que cambió mi vida. No ha sido perfecta mi vida, pero así ha sido una vida bendecida, una vida por la que nunca soñé. Y yo sé que nunca lo hubiera podido lograr si no hubiera invitado a Jesús que llegara a mi corazón. Porque Jesús es un caballero y Él espera que uno lo invite a que forme parte de la vida de uno. Él no entra sino más sin permiso. Él espera que uno lo invite. A raíz de esos años de estado, el Señor ha cambiado mi vida y me ha venido acompañando en el camino, en el caminar, donde se han visto aquel único par de huellas, donde uno pregunta, bueno, ¿y las mías o las de Jesús? No, porque el Señor me ha llevado a sus espaldas. Me ha permitido superar situaciones de negocios complicadas, situaciones familiares, de salud complicadas, situaciones de rebeldía propia complicadas, porque uno, aunque esté en la FINEC, fraternos, uno no es un santo, uno no es perfecto, ni quiera tampoco uno querer llegar a serlo, porque somos hombres, y porque somos hombres tenemos muchas debilidades, pero lo importante es que sepamos que el Señor está siempre acompañándonos y está siendo testigo de todas nuestras actuaciones. Y por ello le doy gracias, porque a pesar de todas esas circunstancias, soy un hombre feliz, soy un hombre bendecido, tengo a mi familia que me ama, mis hijos que son un ejemplo tremendo. Una de las pruebas últimas que el Señor nos dio, mis hijos en un término de 6 meses, después de vivir 5 personas en el hogar bajo el mismo techo compartiendo todo el tiempo, en 6 meses mis hijos salieron del hogar, uno tras otro, a vivir fuera del país. Una situación a raíz de la pandemia, ellos quisieron salir a trabajar fuera, se formaron, se educaron. Yo les dije, bueno, es hora de levantar vuelo, de agarrar su camino, y así sucedió. Miren que el Señor nos ha permitido, a pesar de esa situación que ahora nos vemos solos con mi esposa, cuidando chuchos, le digo yo, que nos dejaron los hijos ahí para que los cuidáramos. Y sintiendo ese vacío, pero yo sé que ese vacío hubiera sido más difícil soportarlo si no hubiéramos tenido al Señor en nuestras vidas. Hubiera sido más difícil estar viéndonos las caras con mi esposa 24 horas al día, bueno, cuando estoy en casa, cuando no estoy en el trabajo, si no hubiera sido el Señor, hubiera estado en nuestras vidas para permitir eso, esa relación maravillosa. Fraterno, yo no sé cómo se encuentran ustedes el día de hoy, cuál es la historia de sus vidas. Todos tenemos un bagaje de equipaje, un equipaje pesado unos más que otros, pero todos con seguridad tenemos un equipaje que cargar. Ese equipaje pues puede ser liviano, por muy pesado que sea, pero si tenemos a alguien que nos ayude a cargarlo, que es el Dios, Rey de Reyes. No sé cómo han venido ustedes, si han venido cargados con alguna preocupación en sus vidas, con tribulaciones, con problemas de salud, que han tenido y están siguiendo poniendo la esperanza de que la situación económica se les va a solucionar de alguna manera en algún momento. No sé cuál será su situación, pero yo recuerdo que una pequeña oración que yo hice hace muchos años me ayudó mucho para darme cuenta de que no estaba solo y que mi vida podía ser una vida maravillosa, invitando al Señor a mi corazón, a mi vida. Ahí donde ustedes están, si gustan, cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te entrego mi vida, Señor,
te entrego la vida de mi familia y quiero que cambies mi vida, porque quiero ser un hombre nuevo. Reconozco a Jesús como mi único Salvador, porque murió llevando a la cruz mis pecados. Ven a mi vida, Jesús, y dame tu Espíritu Santo. Gracias. Que este testimonio sea para la gloria y honra del Señor. Muy amable.